pues ETA, a través de esta manera, ¿no?, que estamos describiendo, sigue matando después de la caída de Franco, durante la transición. No solo estaba ETA poniendo bombas en la transición, luego al final del bloque hablaremos un poco más profundamente de este periodo, pero llegan también los 80, sí que ETA va quedándose un poco como el último grupo terrorista que sigue, o por lo menos que es la gran amenaza de la democracia. Y en ese contexto, en el año 83, surge una cosa que son los grupos antiterroristas de liberación. Bueno, lo comentábamos hoy, Diego, esta semana, veíamos un dato que nos llamó la atención, que solo el 11% de los jóvenes saben lo que fueron los GAL. Entonces vamos a empezar un poco desde el principio, vamos a hacer un paréntesis para hablar de ellos, luego volveremos con ETA también. ¿Qué son los GAL? ¿Qué fueron los GAL? ¿Qué objetivo tenían? Bueno, es bastante frecuente que cuando un grupo terrorista empieza a actuar y es fuerte, en muchos países hay una tentación de combatir a ese terrorismo con acciones que pueden ser extralegales. En el caso de ETA está claro, la acción contra ETA al margen de la legalidad empieza, podríamos decir, bastante temprano. Yo creo que el origen es tras la muerte de Carrero Blanco. La muerte de Carrero Blanco afecta profundamente también a los militares, a gente implicada en la lucha contra ETA, pero hasta entonces la lucha contra ETA, que no era una ETA muy poderosa, se había mantenido más o menos en los márgenes de la legalidad. Tras la muerte de Carrero Blanco, que era el que supervisaba directamente los servicios secretos españoles, empieza a haber en una serie de personas, de militares, de policías, la idea de que esto se acaba si yo voy al sur de Francia y pongo una bomba o ametrallo o mato a la gente que está por ahí, ¿no? Entonces, a partir del 74, empieza a haber ciertos atentados que podríamos llamar parapoliciales contra lugares habituales de reunión de ETA, e incluso algún asesinato, ¿no? Estos asesinatos y estos crímenes son reivindicados por lo que se suele llamar siglas de conveniencia, es decir, grupos que no existen, pero que tú llamas a un sitio, dices un nombre muy rimbombante y ya está. Batallón Vasco Español, Grupo Anticomunista, no sé qué, Antiterrorismo ETA, ¿no? Entonces, se van sucediendo una serie de atentados, muchos de ellos mortales, en esas primeras etapas que atentan contra militantes de ETA o lugares de reunión de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que esto, como casi todo, incluido el GAL, a veces, por lo menos en sus inicios, es algo poco estructurado. Normalmente son, por eso se les llama grupos parapoliciales, son grupos formados por varias personas pertenecientes bien al ejército, a la armada, a las fuerzas de seguridad, que deciden actuar contra ETA porque les parece que el Estado es inoperante, que las operaciones policiales normales son inoperantes, y más porque no puedes actuar en el sur de Francia. Entonces, esto lo hay a lo largo de todos los años de la transición, ¿no? Que es una de las disculpas de luego gente que defienda a los GAL. No, el GAL o los GAL han existido siempre con otros nombres, ¿no? Venían a decir, ¿no? Pero el GAL como tal aparece en el año 85, 1985. ¿Por qué aparece? Pues una vez más un desencadenante muy importante, ¿no? El secuestro del militar Alberto Martín Barrios. Alberto Martín Barrios es secuestrado y piden algo que luego ahora nos sorprende, pero bueno, piden el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco. Si no los acercan, lo matan. Entonces, el Estado se ve impotente para hacer frente a este desafío. Y alguien, podríamos poner nombres y apellidos, pero bueno, vamos a decir alguien, dice, vamos a ir al sur de Francia o vamos a empezar a hacer alguna acción contra ellos, ¿no? Con tan mala fortuna que los primeros que envían, que son unos miembros de los GEO, del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, son detenidos en el sur de Francia cuando intentan secuestrar a un miembro de ETA, ¿no? En ese momento, con lo cual se descubre ya de entrada el primer pastel, ¿no? Intentan aquí decir, no, que pasaban por allí, que iban a informar, tal, no sé qué. Bueno, algo un poco bochornoso que luego se va a repetir en toda la historia del GAL, ¿no? Esto todavía no ha aparecido el GAL, pero Alberto Martín Barrios, el capitán médico, es asesinado finalmente.
Y en ciertos ámbitos del Estado hay quien dice, bueno, hay que responder con lo mismo, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, vamos a hacer un grupo o unos grupos que ataquen a ETA en el sur de Francia. ¿Vale? Entonces, Francisco Álvarez, que fue comisario general de información en aquellas épocas, cuando luego es juzgado, dice que hubo hasta 4 GAL. Él dice, ¿no? No sabemos al final, todo lo del GAL todavía está un poco en nebulosa. No mucho, porque cada vez sabemos más, pero un poco en nebulosa, ¿no? Él dice que había 4 GAL. El GAL verde, el GAL azul de la policía, el GAL militar y luego el GAL de los mercenarios en el sur de Francia, ¿no? Entonces, no sabemos el grado de estructuración que tenía, si estaba directamente dirigido por los servicios secretos, por el CSID, que parece que había ahí un sello que hacen ellos, que se inventan el nombre del GAL, pero aquí entramos en lo que hablábamos al principio del terrorismo de Estado. ¿Cuál es su idea fundamental? Crear miedo en los militantes de ETA en el sur de Francia. Es decir, no estáis a salvo ahora, ya no estáis a salvo aquí, ya no os vais a poder mover como queráis, porque os vamos a perseguir aquí y os vamos a matar. Y efectivamente, en esa época, del año 85 al 87, hay 27 víctimas mortales, no todas de ETA, pero en el fondo esto no importa, aunque suene un poco raro, ¿no? ¿Por qué no importa? Porque se trata de crear miedo en los militantes de ETA y en su entorno. Es decir, en los bares a los que vas, que algunos de los atentados del GAL matan a gente inocente en los bares, no vas a poder ir a ese bar. Y además, todos los que te rodean no van a querer estar contigo. Entonces, su idea es eso, crear el miedo entre toda esta gente. Entonces, empieza a haber asesinatos, empieza a haber bombas, empieza a haber ametrallamientos. Con tan mala fortuna, igual que con los GEO, que una de sus primeras acciones, que es el secuestro de Segundo Marey, que aparentemente no tenía nada que ver con ETA. Esto aún hay discusión sobre si era amigo de alguno, si tenía tal o cual. Pero bueno, el caso es que lo secuestran y lo llevan a una borda, a un sitio ahí en Santander, lo meten ahí en una cabaña y tal. Y los que lo detienen no, pero los que luego lo custodian son policías en activo, son gente de la policía. Y todo este secuestro y esta primera acción paradigmática de los GAL, si no tenemos en cuenta el asesinato de Lassa y Zabala, de 2 militantes, este primer hecho de los GAL es el que luego lleva a la cárcel al propio ministro del Interior, a José Barrionuevo. Hay un factor aquí también, que es que en esa época Francia estaba siendo refugio para los terroristas etarras, a quienes consideraban una especie de refugiados políticos. Había también esa voluntad por parte de los GAL de presionar a Francia para que colaborasen más en la lucha antiterrorista. Sin ninguna duda. O sea, eso fue capital, sobre todo en el final del GAL. Es decir, el GAL, otra de las, digamos, de los objetivos que tenía era decirle a Francia, ojo, que si no hacéis vosotros, no los detenéis vosotros, si no hacéis algo, vamos a hacer esto. Entonces, desde ese punto de vista, hay que decir desgraciadamente que ahí también tuvo su grado de eficacia, ¿no? Porque Francia se da cuenta de que tiene un problema ahí en el sur de Francia. Hasta ahora no ha atentado en Francia a ETA, les ha dejado tranquilos para mantener el santuario, y Parretarrac, que es el grupo homólogo, por decirlo de alguna manera, nacionalista, separatista francés, no es muy activo, pone algunas bombas, pero no es una preocupación para Francia, y no hay mucha colaboración, nunca la ha querido la colaboración ETA con Parretarrac para que no les persigan, pero ahora Francia se da cuenta más que nunca que tiene un problema. Entonces no vamos a decir que hay un pacto oculto de decir, tú deja de enviarme a GAL y a matar gente aquí y yo me voy a dedicar un poco más a fondo a detener y a perseguir y a vigilar a ETA en Francia, pero si no hubo ese pacto, el resultado final fue ese, efectivamente. Estos hechos son juzgados, acaba cayendo toda la cúpula del Ministerio de Interior de Felipe González. Era la época de Felipe González, siempre se ha especulado sobre su posible implicación o no, si sabía o no los hechos, si los organizó. Hay todo tipo de opiniones a este respecto. Él, claro, siempre lo ha negado.
Hace unos años salió un documento de la CIA, un cable, que justamente este cable decía que Felipe González estaba preparando una especie de guerra sucia contra ETA, es decir, que adelantaba este hecho. Y ese cable está fechado del año 84, del enero del año 84. A partir de ahí hubo como un intento de abrir una especie de comisión de investigación dentro del Parlamento, pero se echó atrás porque Podemos, PSOE dijeron que todo lo que había aquí ya se sabía y que la CIA además, los cables, los informes de la época, pues lo hacían con recortes periodísticos, con cosas que ya se sabían. Pero claro, tú que trabajas precisamente con archivos, en enero del 84 había en prensa, se habían hecho eco de la existencia de este grupo. A ver, el GAL como tal, ya decimos que aparece en el año 85, pero es verdad que antes había rondando la idea, y esto también alguna vez ha dicho con gran escándalo en la profesión periodística Pedro J. Ramírez, que en una conversación off the record con Felipe González, después de algunos atentados, vino a decir Felipe González que había que ir a por ellos, ¿no? Incluso Felipe González ha reconocido que una vez le dijeron, tenemos localizada la cúpula de ETA en un chalet, ponemos una bomba, y que según él dijo que no se atacara ahí la cúpula de ETA, ¿no? Como digo, esto es algo que ha sido la tentación de muchos gobernantes durante muchos años, cuando te ves desbordado por un problema al que no encuentras fácil solución. Entonces siempre hay algún asesor o algún ministro o alguien que te dice, ¿y si vamos y les atacamos o eso, o le ponemos una bomba? Nos ha llegado un soplo de dónde está el jefe supremo de ETA o tal, lo matamos. Entonces, esa tentación, Felipe González más o menos, que ya digo que lo ha reconocido oficialmente, ha estado antes y después en muchos gobernantes, ¿no? Incluso se dice que a Adolfo Suárez también se lo propusieron. Adolfo Suárez, todavía cuando estaba lúcido, él dice, lo ha negado, aunque luego han salido por ahí algunas conversaciones de cuando visitó el CSIC y tal. Entonces, pudo ser algún comentario, pudo ser alguna idea que algún informante de la CIA pasó, pudo ser. Es verdad también, y es cierto, que tanto la CIA como otros muchos servicios secretos, muchas notas y muchas informaciones que ellos envían, que luego hay que fijarse muy bien en los encabezamientos y en el análisis de la fiabilidad de la fuente, ellos muchas veces dicen y cuentan cosas que oyen y que no tienen mucha credibilidad, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos antes del drill, en la investigación salen y se ves cables alarmantes del embajador en Cuba, del embajador en Venezuela, que dice que hay previsto que llega a España 100 hombres armados que van a desembarcar en Málaga y que van a hacer una guerrilla y no sé qué y tal. Y eso a lo largo de la transición ha pasado mucho. Pasó con el MPAYAC, con los canarios, que mantenían también informes alarmantes de que iban a tomar parte de una isla y que les apoyaba Argelia y tal, no sé qué. Entonces, informes alarmantes de los servicios secretos siempre hay, ¿no? Entonces, los servicios secretos, su labor es ofrecerte todo ese tipo de especulaciones y de informaciones, pero luego eso necesariamente tiene que pasar un filtro, ¿no? Que suele haber un filtro político y luego un filtro profesional, ¿no? En el que ya a la más alta instancia, que es normalmente el presidente del gobierno, dicen, esto tiene fiabilidad de un 50%, de un 20% o de un 80%, o no se le pasa siquiera, ¿no? Entonces, como decía, la intención de la guerra sucia existe desde el año 74, mucho antes del GAL, y luego con el GAL es verdad que tuvo ya un nombre y un apellido claro, incluso un sello, y por lo que sabemos luego, por los casos por el juicio y por luego lo que ha contado el comisario Amedo y lo que han contado otros integrantes que estuvieron en la génesis del proyecto, Ricardo García Damborenea, que era simplemente un político del PSOE que pasaba por allí, pero que también tiene un texto y unos textos en el que defendía esta acción directa contra el terrorismo de ETA. Y había mucha gente en aquella época socialista que acababa de llegar al poder
que se deslumbraron con asesores o sin ellos y dijeron, esto tiene fácil arreglo. Yo mando aquí unos cuantos, matamos aquí unos cuantos y ya verás que pronto se arregla esto, que es una tendencia bastante habitual en la lucha contra el terrorismo. Los GAL operan, como bien dices, hasta el año 87. Por esa época, creo que es en el 86, hay un cambio de gobierno en Francia y empiezan a hacer un giro también en la política respecto a los etarras, empiezan a colaborar más. Bueno, no sé si este hecho influye finalmente hacia la disolución de los GAL, si los GAL considera que el objetivo se ha cumplido y por esta razón se disuelven. ¿Cómo termina finalmente el grupo? Yo creo que además la propia juez Laurence Lever, que es la encargada un poco de la lucha contra el terrorismo en ETA durante muchos años, en una ponencia cuando estuvo aquí en España, puso además esa misma fecha. Dijo, en el año 1987 es cuando empieza la verdadera colaboración judicial entre España y Francia, que es justo cuando desaparecen los GAL. Entonces, como decía antes, no voy a decir que hubiera un pacto, pero 2 más 2 son 4. O sea que es verdad que a partir de ese momento empiezan expulsiones de etarras, empieza a perseguírseles y se le empieza a hacer la vida más difícil. Incluso empieza a haber una diáspora, extradiciones a países de Latinoamérica y de Francia, que empieza, de África, perdón. Entonces Francia empieza a enviar etarras a diferentes países, a Cuba, a la República Dominicana, a otros sitios, para librarse de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un hecho que hasta el año 87 de verdad la colaboración con Francia fue bastante precaria.